Hola, buenas noches. Buenas noches, profe, la escucho. Perfecto, qué bueno. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar estaba revisando, aquí dice, buenas noches, profe, a mí me pide un código de acceso después de que coloque el ID de la reunión. Bueno, es este que está por aquí, que yo lo había puesto. ¿Ya lo pusiste? Ok, perfecto. Sí, profe, ya se los compartí. Qué bueno. Se lo volví a reenviar. Rápido, gracias. Bueno, aquí me dice un nuevo lugar para todos los chats de reunión. Las reuniones programadas cuentan ahora con un chat de grupo dedicado en el que pueden encontrar todos los mensajes enviados durante la reunión y mantener la conversación después. Bueno, no sé si vamos a ponerle que sí, para que no digan que no. Hola, buenas noches. Ya que no veo tu nombre. Ya, porque tengo todavía aquí la información de lo del chat y no me deja avanzar. Hola Victoria, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo sigue? Bastante mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Ujú. Bueno, hoy les voy a presentar la primera parte de una presentación, valga la redundancia, sobre cómo debemos diseñar los jardines, ¿ok? Yo sé que por ahí ustedes tienen una tarea donde tienen que hacer la diferencia entre cómo diseñar los jardines y cómo diseñar las plazas. O creo que es las plazas y los parques, algo así. No recuerdo muy bien. Déjame ver aquí las actividades rápidamente. Creo que dice, ya, si me deja esto caminar. Ajá, un cuadro comparativo de los criterios de diseño de 4 equipamientos urbanos, que son el parque infantil, las plazas, las avenidas y los jardines ornamentales contemplativos. Por ahí vi que también hay unos jardines ornamentales itinerantes, que se ve bien interesante la cuestión, porque he estado así como preparándole las clases a ustedes, pero también estoy estudiando, ¿no? Entonces, es súper divertido porque hay bastante información. Voy a compartir esta primera parte que me están escuchando. Sí, profe, la escucho. Ajá. Les voy a compartir entonces una, un trabajo que vengo haciendo que tiene que ver con los jardines. Ya como ustedes vieron la vez pasada, me avisan cuando lo vean. Ya ustedes, una de las actividades que hicieron y la vez pasada Guadalupe les explicó su trabajo sobre los jardines, ¿verdad? Entonces yo preparé estas 4 láminas donde inicio con una línea de tiempo que tiene que ver con los jardines, porque ya hay una gran teoría desarrollada sobre lo que es el diseño y el desarrollo del paisajismo, y hay bastantes aspectos que me provoca, bueno, dárselos todos de una vez, pero no me da el tiempo. Pero sí lo voy a tratar de hacer en todas estas reuniones que tengamos. Entonces, eh, de un material que revisé que tiene que ver con diseño en El Salvador, otro que tiene que ver por allá por Perú, otro por Ecuador, saqué estas 4 láminas donde, como les digo, inicio en la línea del tiempo de los jardines, de donde viene esto, que ya ustedes ya tienen ese conocimiento, y paso, ya va, que ya le di para que pasara aquí
la lámina y está lento. Ajá, ya la va a cargar. Ajá. Paso a confirmarles pues que el jardín es un término que deriva del huerto, ¿verdad? Que el huerto es un espacio que las familias destinan todavía para el cultivo de alimentos, eh, también para el cultivo de plantas, no solamente de alimentos, sino también de plantas medicinales. También en el huerto tenemos, algunas personas en los huertos tienen las plantas que luego irán a trasplantar a otros lugares, no tienen que ser ni medicinales ni de alimentación, ¿verdad? Pero la cosa es que pues el jardín viene de allí, de esa combinación de diferentes plantas, ¿no? Y de esa actividad que se fue desarrollando primeramente por necesidad y después se empezó a realizar por estética. Y en ese jardín, hay un conjunto de elementos que ya ustedes también saben que los hay, que son plantas, árboles, piedras, aguas, aves y todo tipo de animales, porque si tenemos esos jardines acuáticos, también pudiéramos tener tortugas y peces, ¿verdad? Y la idea es que esos jardines pues creen un ambiente natural, aunque sean artificiales, entre comillas, porque realmente no son artificiales, realmente son naturales, pero yo los creo o los recreo, ¿verdad? En el lugar donde yo piense o sé que puedan estar. Este, Son espacios pues que conllevan a el desarrollo, ¿verdad? De lo que es la estética y lo que es la belleza que pueda mostrar una edificación o un espacio que también puede estar en el interior de una edificación o en sus áreas externas, ¿verdad? Entonces, a ellos se le agregan elementos escultóricos, que también lo dijimos en los jardines, y también arquitectónicos, para despertar en el usuario y en el observador diversas emociones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos varios aspectos que ya se van incorporando, ¿no? Es importante destacar que pues un jardín de esta magnitud o de esta belleza, de por sí el jardín produce oxígeno, retiene la humedad del suelo, ayuda a regular la temperatura, obtenemos sombras, ¿verdad? Y proporcionan entornos bellos que dan vida. Entonces, se requiere tener dinero, o sea, tener dinero para poderlos hacer, la disposición, la decisión para escoger y combinar los elementos que se van a incorporar en el diseño de manera original, distinta y nueva. Entonces, hay tres, digamos, aspectos fundamentales que estructuran el jardín. Una es la parte morfológica, que es donde se establecen las características geométricas, o sea, de la forma, la continuidad, la visualidad, el distanciamiento entre las plantas, ¿no? Qué tipo de, digamos, qué tipo de árboles y arbustos vamos a escoger, entonces las alturas de unos y de otros, ¿no? Entonces todo eso me da una morfología que tiene que ver, digamos, con el 2D y el 3D del diseño que nosotros queremos mostrar en un espacio determinado, ¿no? Tenemos que establecer también en la parte concreta el material con el que nosotros lo vamos a desarrollar. Este material puede ser, si utilizamos piedras o
digo yo, o agua, o madera, o a lo mejor utilizamos vasijas de barro o vasijas de cerámica, creamos fuentes, ¿verdad? Todas estas cosas, todos estos elementos que nos van a ayudar a materializar el diseño. Y la parte geométrica es pues que vamos a crear con eso, si vamos a crear figuras que pueden ser rectángulos, cuadrados, círculos, cualquiera de las cosas, pues cualquiera de esas figuras geométricas que a nosotros nos vienen bien para llevar a cabo el diseño, ¿no? Entonces, esas serían las ideas y los conceptos que rigen el diseño paisajístico en ese espacio, pero con relación a los jardines, que estamos ahorita hablando del aspecto del jardín. Entonces, allí nos viene entonces como una parte donde interviene la creatividad, ¿no? Donde nosotros tenemos que buscar la parte óptica, o sea, en lo que las personas les va a atraer de ese sitio, ¿no? Más que todo por la expresión y el color. ¿Qué sensaciones pueden las personas percibir allí? La vamos a plantear con texturas fuertes, gruesas, suaves y delicadas de las plantas que nosotros coloquemos en el lugar. La accesibilidad que debe tener el sitio para poder, para que el usuario pueda acceder de mil formas, no solamente las personas capacitadas, sino también las discapacitadas, ¿ok? También acuérdense que en uno de estos espacios abiertos, las personas ciegas por el olor, ¿verdad? Pueden percibir la belleza de la naturaleza que se le está presentando, también por el oído de los pájaros que se puedan acercar a las diferentes especies. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que estudiarlas, ¿verdad? A la hora de hacer un jardín. También tenemos que hablar de la sombra, que puede ser en cubiertas vegetales o no vegetales para cubrir al usuario del sol, para cubrirlo de ráfagas de viento y o lluvias fuertes. Por aquí, por lo menos aquí en Guayana, tenemos ese sol intenso que también lo hay en Maracaibo, ¿verdad? Pero aquí las lluvias son horribles. Allá en Maracaibo cuando llueve, llueve duro, pero llueve una que otra vez. Aquí es que llueve a cada ratito. Entonces, es bastante desagradable estar en un parque, de repente con sol y lluvia, sin tener una cubierta que proteja a las personas de todo esto, ¿no? La funcionalidad puede ir de la mano con la concurrencia al sitio, es decir, ¿qué tanto la gente va a ir a ver un jardín determinado? Bueno, yo no les he planteado nada acerca de estos jardines porque realmente los jardines pueden darse en plazas, ¿verdad? Los jardines pueden darse en las partes exteriores de algunos edificios, en los bulevares, ¿verdad? Entonces, ¿qué concurrencia hay en el sitio? Entonces, yo determinaría allí la funcionalidad del jardín, o sea, no solamente la parte contemplativa, sino la posibilidad de que la persona pueda sentarse, pueda disfrutar del ambiente, pueda también aprovechar, tomarse un café, platicar o hablar con sus amigos, reunirse, ¿verdad? Y eso le daría al jardín, a ese ambiente, ¿verdad? Una funcionalidad. También puede ser que haya un intercambio allí de juegos, como por ejemplo un ajedrez gigante, como lo hay en Chacaíto, en Caracas, o unas mesas de juegos de ajedrez o de juegos de dama o de juegos de dominó, pero todo en un buen, no en un espacio simplemente lleno de mesas y de concreto, ¿no? Sino en un espacio lleno de muchos jardines donde las flores, donde los arbustos
permitan pues disfrutar de un ambiente muy agradable. Y la seguridad también es otro de los aspectos, que es que el espacio donde estén esos jardines tienen que proporcionar tranquilidad y estabilidad, ¿verdad? Y los espacios deben ser abiertos, los árboles deben ser altos, deben permitir la visibilidad. Y cuando el jardín es muy extenso, como por decir, el ejemplo aquí en Guayana es el Parque La Llovizna, o vamos a hablar de Caracas, el Parque del Este, que son áreas muy extensas, donde allí pues se combinan plazas, jardines, parques infantiles, inclusive el paso de un tren, o como por ejemplo el Paseo del Lago, que no solamente tiene la Universidad Rafael Urdaneta, que lo tiene en un costado, sino que también tiene un gran paseo, ¿verdad? Donde hay diferentes amenidades. La tranquilidad y la estabilidad no solamente la dan esos jardines y esos árboles grandes, ahí sí tenemos que echar mano de cámaras y de cámaras y de inclusive agentes policiales, pues, o sea, que se rote, o personas civiles que puedan estar allí alertas a cualquier cosa que pueda suceder en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, hay varios aspectos a considerar digamos, en el diseño de un jardín. Tenemos que tomar en cuenta el clima. Bueno, el clima es uno de los aspectos que para todo arquitecto, todo estudiante de arquitectura y todo arquitecto que ya esté graduado y que tenga que realizar algún diseño, el estudio del clima, establecer la humedad, la insolación, la dirección de los vientos e inclusive bajar a un nivel del microclima es fundamental para poder hacer el diseño. Luego debe conocer el tipo de suelo, si el suelo es orgánico, si el suelo es gravoso, si es de corteza, si es arcilla lo que predomina, si es tierra negra, ¿verdad? Para poder saber con qué se cuenta y qué tipo de plantas poder colocar ahí. O si ya el diseño está planteado, saber que si existe ese material, tenemos que completarlo o tenemos que removerlo y colocar el material que realmente requieren nuestras plantas. ¿Ok? Porque la parte del paisajismo conlleva no solamente estudiar el espacio, sino que también tenemos que estudiar las plantas y qué tipo de alimentación requiere, el tipo de nutrientes. Por eso es que les mando a hacer todos estos trabajos en estas tres actividades, porque las plantas requieren un conocimiento, o sea, nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo esas plantas se desarrollan y se reproducen y todo eso para estar seguros de qué tipo de características debe tener ese espacio donde las vamos a incorporar, ¿no? Y saber cuánto crecen para saber en las dimensiones que va a llevar ese jardín, y cómo se va a manifestar esa planta allí. Obviamente también tenemos que saber si hay o no hay agua en el lugar, o sea, cuál es la disponibilidad del agua. ¿Por qué? Porque la disponibilidad del agua nos va a permitir definir el tipo de riego que requiere o sea, que debemos diseñar también, porque esa es otra parte del diseño, que debemos percatarnos, ¿verdad? Y de que el líquido, o sea, de que el agua existe y de que podemos diseñar un sistema adecuado para las plantas que nosotros vamos a
plantar, bueno, o a trasplantar en ese nuevo lugar. ¿Por qué? Porque también las plantas, hay plantas que requieren el agua por encima. Acuérdense que hay unas plantas, bueno, casi todas las plantas también toman nutrientes por las hojas y los toman directamente del agua que les cae. Entonces, hay algunas que se riegan directamente al tallo, al tronco y al tallo, u otras que se riegan a manera de llovizna. Entonces, el tipo de riego es importante también diferenciarlo por la especie que vamos a colocar. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de las plantas es uno de los aspectos más importantes a la hora de hacer el diseño. Claro, también es importante conocer lo que el cliente quiere en el espacio que se le está dando al arquitecto paisajista para el diseño, ¿no? Y siempre tenemos que mantener en esos espacios, aparte del conocimiento de las plantas, ¿verdad? Aspectos que utilizamos en la arquitectura normal, como por ejemplo la armonía, el color, el contraste, la composición, el ritmo, la simetría, ¿verdad? La unidad, la textura, la proporción, el punto focal, hacia dónde vamos a dirigir la mirada del usuario, ¿verdad? Y todos esos aspectos que el arquitecto pues maneja en su propia disciplina y pues lo llevamos también a la parte del paisaje. ¿Ok? Entonces, todas estas aspectos, ¿verdad? Deben ser interrelacionados, o sea, llevados a cabo, o sea, considerados, mejor dicho, a la hora de hacer una propuesta de diseño paisajístico. No sé si les queda claro los aspectos que les traje para hoy. Sí, profe, todo está claro. Y está bello, Sí, ¿verdad? profe. Sí, profe. Por eso fue que en el trabajo pasado yo llegué a la conclusión que el paisajismo era arquitectura vuelta en plantas. Exactamente, porque es que esto es bellísimo, de verdad. Y cada vez que leo y leo y leo, me parece que es muchísimo más bello de lo que me había planteado en el primer momento. De hecho, yo tengo de mi tiempo en el Santiago Mariño, creo que yo tengo en el Santiago Mariño desde 2008. Yo tengo 12, bueno, tengo como 13 años, ¿no? Algo así, un poquito más, como 15 años. Y creo que de los 15 años tengo 10 años dando paisajismo, pero este año me di a la tarea de cambiar todo como lo venía dando, ¿no? Y ha resultado que me he conseguido con aspectos muchísimo más bonitos porque el acceso digamos, a la información por las páginas web y además de eso, acceso a bibliotecas de otras universidades, ha hecho que pueda ampliar el conocimiento que he venido dando en las otras, o sea, en años anteriores. ¿Ok? Entonces esto es algo muy hermoso que estamos ambos, tanto ustedes como yo, estamos aprendiendo. ¿Sí? De los trabajos, ¿cómo van? De los otros trabajos que están haciendo. Yo terminé el primero. Ajá. Terminaste el primero y ya lo entregaste. Sí, profe. Ahorita lo Oh, estaba subiendo. ok, está bien. Bueno, yo les permití, hubo 5 personas que no habían entregado y les permití que pudieran entregar el trabajo, ya que
Pienso que también estaban bloqueadas por pago o, bueno, o que no les dio tiempo de hacer el trabajo, pues les di hoy y mañana para que por favor lo pudieran consignar para que no pierdan esa nota. ¿Ok? Sí, yo Gracias. también lo entregué, profe. Faltaría Ajá. el del sistema de riegos en jardines ornamentales. Ah, ok, excelente, excelente. Ese sería el último trabajo. Eh, ¿Qué más tengo por decirles? Ah, bueno, estoy preparando lo que es la parte de el corte 3, que allí yo quiero que hagan un proyectico con memoria descriptiva y todo. Pueden ir pensando conseguir cerca de su casa para que no tengan que estar brincando de un sitio a otro, alguna plaza, algún parque que tengan cercano, al cual se le puede hacer un proyecto de paisajismo. Claro, va a ser algo muy, muy elemental, no es que van digamos, a transformar todo, sino pues, digamos, en líneas generales, cómo pudiera ser el paisajismo, mostrando imágenes del antes y mostrando imágenes del después, ¿no? Pudiera ser algo que defina por lo menos un tipo de usuario, de repente si es un parque infantil, ¿verdad? El usuario obviamente van a ser niños, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que definir qué tipo de plantas vamos a utilizar, porque plantas, por ejemplo, con púas o con tipo cactus y eso, no serían las más convenientes para los niños, ¿verdad? Ya que ellos corren de un sitio a otro, entonces pueden tropezarse, se pueden herir. Tampoco pudiéramos colocar, digamos, piedras en el suelo por las partes donde ellos puedan correr. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿verdad? Que permitan de qué manera vamos nosotros a abordar el diseño. ¿Ok? Entonces, vayan pensando, claro, quedan 3 semanas todavía para terminar este corte, pero vayan pensando, de repente al pasar por su casa, ven algún ambiente que esté por allí un poco descuidado y pues puedan utilizarlo para el diseño del tercer corte. Porque también les voy a pedir de como tarea en ese tercer corte que tomen una especie, un árbol. Ya les voy a dar un listado de árboles, pero lo tendremos que plantear, será por el grupo del WhatsApp para ver qué árbol va a estudiar cada quien. Ustedes son 9 alumnos y tienen que desarrollar ese árbol, o sea, cuál es el origen, cuál es su nombre científico, cómo se adaptó a Venezuela, porque casi que todos los árboles ornamentales vienen de afuera, qué función cumple, qué se puede hacer con ese árbol, también qué tipo de sombra da, cómo es la copa, cómo es su tallo, etcétera. O sea, hay una cantidad de características que van a presentar del árbol y luego es que vamos a ir con la parte de lo que es el proyecto de paisaje, ¿ok? Para que sea bien completa digamos, el objetivo que quiero, que me quise plantear este semestre para ustedes, ¿ok? Ok, profe. Y le quería hacer una pregunta. ¿Ese árbol que vamos a escoger es el que vamos a implementar en el proyecto? Sí, ese árbol, después que saquen todas sus características, ese va a ser el árbol, digamos, el árbol emblemático o el árbol que con más frecuencia vamos a conseguir en esa área verde, en ese espacio verde que vas a diseñar. ¿Ok? Ok.
Y en torno a ese, pues vamos a colocar arbustos y en torno a esos arbustos vamos a colocar algunas flores, pero todas esas cosas pues las vamos a ir viendo en el camino para que cuando lleguen al diseño, o sea, eso lo vamos a ver ahorita en estas 3 clases que nos faltan de este corte, y cuando ya llegue la hora del diseño, pues ya tengan más nociones de las flores, de las plantas, cómo combinarlas y todas esas cosas. Claro, siempre quedarán algunas partes que ustedes deberán investigar porque de repente les gusta una especie de tal estilo u otra, entonces ellas requerirán una investigación adicional por parte de ustedes. Pero bueno, eso forma parte del paisajismo, pues de ese planteamiento nuevo que van a realizar. ¿Ok? Ok, profe, entendido. Ok. Profe, Bueno, y ajá. le quería preguntar si tiene que ser un proyecto así como una plaza o podemos implementar nuestro proyecto de taller y hacer allí el paisajismo. A mí me gustaría que utilizaran el proyecto de taller y le pusieran el paisajismo, pero también el que no lo tenga puede tomar una plaza cercana a la casa y hacerlo allí, pues. Puedo hacer esas dos opciones cuando plantee la actividad. Puedo colocar esas dos opciones. ¿Oíste? Ok, profe, está bien. Sí. Así ustedes tienen más libertad y pueden, bueno, pueden ser más creativos y además así ya tienen su proyecto de diseño arquitectónico con el paisajismo que es muy útil y que nosotros, por lo menos aquí en Guayana, se pide, aquí en Puerto Ordaz se pide para los tesistas. Entonces ya al tener ustedes esta experiencia, oye, les va a resultar de mucho provecho para cuando les toque hacer la tesis. Sí, yo pienso que el de taller sería más interesante para tener así todo ese conocimiento. Ah, bueno, entonces lo Sí, hacemos la, con el la taller. cuestión es que me imagino que no todos los proyectos son iguales y es el detalle interesante. Exacto. Bueno, buenísimo, me gusta esa opción. Está bien. A los de aquí le estoy poniendo el proyecto de diseño, bueno, porque como yo le estoy dando ese diseño también, bueno, le estoy dando el diseño 5 que aquí es el diseño de urbanizaciones, entonces ellos lo van a hacer, casi todos los alumnos que estoy viendo, que están viendo diseño 5 también están viendo paisajismo. Ellos lo van a hacer con su paisaje, con su propuesta de diseño que hicieron, que por cierto hoy presentaron. Entonces, ellos lo van a hacer con eso, con ese material. Y van a hacer una maqueta, después les enseño esas maquetas y esas cosas, que eso puede ser otra reunión que tengamos para que vean los trabajos que hacen los muchachos aquí, que nunca está de más. Sí, profesor. Bueno, a mí me gusta mucho ver así trabajos de otras sedes. Claro, claro. Sí, Ah, chévere, profe. sí, aunque yo les voy a confesar la verdad, a mí me gustan los trabajos de Ciudad Ojeda, de Maracaibo y los de Maturín. Me han encantado mucho. Y uno que otro de los trabajos de Barcelona. Me han encantado bastante, de verdad. Claro, los de aquí, los muchachos trabajan bien, pero no sé, yo veo que los de afuera están como más enriquecidos. Pero no sé, no sé qué, no sé por qué será. Pero pienso que los trabajos de verdad, de estas 3 sedes que les mencioné, son bastante completos. De hecho, yo les enseñé a ellos el trabajo, por lo menos el de Guadalupe, y se quedaron impresionados de ver las láminas, el colorido. Yo les digo, bueno, no sé si es porque ellos
Zulia hay mucho color, hay mucha brillantez y eso, y los muchachos por lo general hacen los trabajos así, porque no es el primero que veo así, ¿no? Tuve una chica en Ciudad Ojeda que también me presentó unos trabajos en su oportunidad y de verdad que me dejaron impresionada. Yo los tengo guardados aquí, pero esos sí eran de diseño 5. Y bueno, hay una admiración, pues. O a lo mejor es una inclinación, porque como mi hijo es del sur, es zuliano, vive allá, y bueno, y también me casé con un zuliano, aunque estemos divorciados, pero no sé, son cosas que son enigmáticas, uno no sabe por qué, pero siento que ustedes allá están bastante bien preparados, de verdad que sí. Bueno, no les quito más tiempo, espero que podamos seguir adelante y que logre cambiar esta computadora lo más pronto posible para que hagamos estas reuniones más rápidas, ¿ok? Nos podamos Sí, conectar, profe. nos podamos conectar sin tanto rollo. Bueno, les deseo feliz noche y gracias por haber estado acá. ¿Ok? Gracias a usted, profe. Igualmente, profe, Ok, igualmente. Buenas noches. hablamos, pues estamos en contacto. Ok, profe. Chao.